Buenos días compañeros, amigos, suscriptores del canal. Hoy día vamos a subir un vídeo más. Vamos a explicarles algo sobre problemas de señal, problemas de radiofrecuencia, qué procedimiento debemos hacer y qué instrucciones debemos seguir. Para esto les voy a explicar algo breve y sencillo para que ustedes puedan entender. Hablamos un poco de la radiofrecuencia, la señal, las antenas, el circuito que maneja y un poco de las líneas. Y si es que se puede, podemos hablar un poco del plano esquemático y podamos entender. No lo quiero hacer largo el vídeo para que así sea un vídeo corto, pero que tenga buena información para que ustedes puedan entender muchas cosas a la hora de reparar cualquier equipo móvil. Para esto vamos a ver, grabando. Sí, bueno, para esto vamos a ir a problema de señal y vamos a ver un rato. Dice, primero y como en toda reparación es muy importante realizar muy buena verificación y visual, mantenimiento básico sobre nuestro equipo, ¿no? Primero debemos revisar los contactos, ya que en dispositivos gama media baja y gama media baja y gama media alta, la carcasa o la tapa del equipo viene con unas antenas. Estas antenas suelen a dañarse, suelen a sulfatarse y nosotros podemos hacerle un pequeño mantenimiento limpiándolas. Bien con un disolvente alcohol isopropílico o con un borrador. Depende a sus comodidades. Para esto vamos a entender que tenemos que verificar el conector de la antena que nos presenta falso contacto con la placa, limpiar la zona, verificar la carcasa posterior que debe ajustar correctamente. ¿Qué es un falso contacto? Un falso contacto es esto. Vamos a ir a la imagen. Y la imagen dice: la carcasa mal ensamblada podría ser la causa de un falso contacto en la entrada de la antena y la placa. Sabemos que en la placa va a haber unas antenas y en la tapa trasera hay unos contactos dorados. Ellos al unirse va a haber casi como una comunicación, ¿no? Pero si hay un falso contacto, la señal no va a agarrar. Por eso tenemos que visualizar, hacer mantenimiento de todo este proceso. Vemos que los contactos de antena son estas vinchitas doradas. Esos son los contactos de antena. Y tiene que dar contacto con la tapa. Tenemos que revisar si esos contactos de antenas no estén dañadas, levantarlos con unas pinzas para que haga un buen contacto o reemplazarlos. Acá nos das algunas instrucciones a seguir. Limpieza de los contactos de la antena, ajustar los contactos contra la antena, levantar las patitas de la antena para que haga un buen contacto y resoldar los filtros, ¿no? Los filtros que manejan las líneas de radiofrecuencias. Dice que resoldar el amplificador de potencia y vemos que este es el apartado de radiofrecuencia. Y para esto vamos a explicar algo sencillo y espero que puedan comprender. Y fin, ¿no? Vemos que acá nos dice la imagen que está asociada a la radiofrecuencia, ¿no? Vemos que vemos muchos filtros y casi la mayoría de filtros va a dar continuidad a tierra. Vemos acá un circuito controlador de radiofrecuencia. Vemos condensadores, bobinas, filtros, resistencias, contactos de antenas, switch de antena y todo eso vamos a tocar. Debemos hacer una limpieza profunda, visualizar bien los contactos, los dispositivos de CMD que estén bien soldados y estudiar un poquito más de este circuito que maneja la radiofrecuencia. Para esto he hecho un pequeño diagrama para que ustedes lo puedan visualizar y entender un poco mejor la explicación breve que le voy a hacer.
Listo. Vemos sector de radiofrecuencia. Vemos que siempre vamos a ver dos dos circuitos integrados que se van a dedicar a lo que es las radiofrecuencias, pero uno de estos trabajan de distintas formas, pero se enfocan al mismo sector de radiofrecuencia. Para esto tenemos que estar explicado lo siguiente, que este es un circuito radiofrecuencia del baseband, del transceiver, circuito de radiofrecuencia, es lo mismo. Vemos que este circuito siempre va a estar situado con un oscilador, ¿no? Con un cristal de cuarzo, para así hay una comunicación breve que ahorita le voy a estar explicando. Vemos que la oscilación, él va a oscilar, es como él va a sincronizar todas esas señales, y vemos que este oscilador se mide en frecuencia, ¿no? Tenemos que medirlo dependiendo a cuántos hercios mide. Para eso tenemos que medir con un multímetro que tenga la escala de frecuencia, o con un osciloscopio para medir los hercios que maneja este cristal de cuarzo. Pero para esto vemos que estos cristales de cuarzo indudablemente que no suelen fallar. Suelen fallar los circuitos que les voy a mencionar. Vemos que este circuito se llama front-end. Front-end es un circuito de radiofrecuencia que maneja lo que es dual channel, ¿no? Dual band, que se encarga de manejar lo que es las señales digitales de la radiofrecuencia. Para esto se va a apoyar con amplificadores de potencias, switch de antena y con líneas de TX y RX, ¿no? Él lo que hace es digitalizar los datos digitales que realmente se comunican entre ceros y 1, para así dar una comunicación constante a través de estos amplificadores, que viene a ser 2G, 3G, 4G, dependiendo la banda, ¿no? Y vemos que el frontend realmente va a tener puertos, ¿no? Es un frontend de 16 puertos, 16 caminos que él va a manejar. Y tenemos que revisar cada una de esas líneas. Para eso tenemos que tener un plano esquemático. Vemos que el frontend también va a manejar lo que es el switch. Cuando nosotros cambiamos la banda de nuestro equipo, lo ponemos en 4G y de repente no vamos a un lugar restringido y no nos agarra la banda 4G, y nosotros entramos a configuración y opcionamos la banda 3G, ¿no? Opcionamos la banda 3G, pero a la hora de situar del 4G al 3G va a hacer un pequeño switch. Ese switch, esa programación va a manejar este circuito. Así podemos saber a la hora de que switchea del cambio de banda de 4G a 3G o a 2G, podemos identificar que este circuito hace todo ese, él controla todo ese manejo. Por eso él está situado con líneas de amplificadores, que es GCM, LTE y WCDMA, ¿no? Que son bandas de radiofrecuencia. Y bueno, vemos que estas bandas son situadas para lo que es las llamadas, ¿no? Cuando nosotros queremos llamar a 4G a una velocidad más, una velocidad mucho mejor, viene a ser la banda LTE, ¿no? Y así podemos situar todo esto. Vemos que este circuito va a manejar lo que es la antena, porque va a tener comunicación con la antena. La antena, lo que él hace, él captura la información analógica entre señales TX y RX. Sabemos que TX es transmisor, RX es receptor. Cada una de estas líneas va a recibir y va a transmitir, ¿no? Porque sabemos que este circuito es dual band, dual channel, que él es bidireccional, ¿no? Él envía y él recibe a la vez. Y para esto va a estar situadas con filtros para que para que puedan filtrar las señales pasabandas altas y bajas, ¿no? Por eso están los filtros,
van a filtrar, van a rizar todas esas señales de radiofrecuencia. Una vez hecho esto, también en algunos, dependiendo el tipo de modelos que tengan, van a tener un duplesor, ¿no? El duplesor es, su mismo nombre le dicen, duplesor, es bidireccional. Él se encarga de ayudar al transceiver a manejar también lo que es la radiofrecuencia. Pero ¿por qué está el duplesor? Para que así realmente él pueda trabajar. A ver, les quiero explicar algo. El transceiver, él se encarga de almacenar todos los datos, así como le envía el máster a la CPU. Él se encarga de manejar todos los datos de señales de referencia, de señales de radiofrecuencia, ¿no? Por eso le dicen el baseband, RF, WTE. Así lo podemos reconocer nuestro circuito de radiofrecuencia. Pero él se encarga de manejar todas estas señales que ya son procesadas a través del switch de antena, del front-end, de los amplificadores, toda la información, y él ya basa a la CPU, ¿no? Él envía a la CPU a través de unas líneas y la CPU le da una respuesta. Y así es mutuamente todo esto, ¿no? Pero a veces este circuito colapsa porque realmente tiene muchas líneas, ¿no? Él trabaja, tiene una comunicación constante con la CPU y con el frontend a la vez, con dos circuitos. Y por eso a veces este circuito suele a dañarse, suele a recalentarse porque hace un trabajo excesivo, ¿no? Y para que realmente este circuito pueda trabajar más tranquilamente, pueda trabajar más fácilmente, hay un ayudante, ¿no? Es como decir, va a haber un ayudante que va a ayudar a que este circuito haga menor trabajo. Y ese circuito se va a llamar duplesor, ¿no? El duplesor también va a tener líneas de radiofrecuencias bidireccionales y así va a ayudar que este circuito de radiofrecuencia trabaje más fácil, que trabaje menos, ¿no? Le voy a explicar un poquito de esto. Vemos que el CPU es el procesador del cerebro, del sistema. Justamente él procesa todo lo que ocurre, ¿no? Igualmente, vamos a ver que este transceiver, todos estos circuitos van a tener condensadores que almacenan energía, ¿no? O sea, el condensador, capacitor, inductor, como lo quieran llamar, ellos van a almacenar energía, ¿no? Van a almacenar voltaje, tensión a través de esos dispositivos SMD. Esos condensadores, ese voltaje va a hacer que estos circuitos, que el transceiver, el front-end, los amplificadores de potencia trabajen, ¿no? Porque sabemos que estos circuitos trabajan con línea de datos, también reciben una línea de alimentación para que así puedan trabajar. Y vemos que en algunos casos el PMIC manda esos voltajes adecuados, o si no, la batería, ¿no? El voltaje de la batería también alimenta lo que es los circuitos de radiofrecuencia, si no es el PMIC, o si no, dependiendo, así como en los iPhone, tiene su propio circuito que se llama el PMU baseband, ¿no? Que va a tener un dicho circuito que se va a encargar solo de alimentar a la radiofrecuencia, ¿no? Pero en Android es muy distinto. El PMIC es el que alimenta la radiofrecuencia. Y bueno, muchachones, espero que hayan comprendido todo esto y vamos a ver un poquito de los planos esquemáticos. Vamos a ver el bloque de diagramas. Bloque de diagramas. No sé si habrán captado lo que les he dicho. Espero que sí. O de repente les he dado algunas cosas muy avanzadas. Pero lo bueno es que es bueno informarse, ¿no? Investigar, estudiar. Porque yo realmente no he aprendido todo esto en instituto o porque la vida me enseñó. Sé que la experiencia te enseña, pero
uno estudiando, investigando, puedes aprender muchas cosas. Vamos a ver que este es el bloque de diagramas, ¿no? Ya en mis antiguos videos ya les expliqué que el bloque de diagramas son sectores de cada periférico donde así se enlazan, ¿no? A qué circuito están comunicados y entre sí. Vamos a ver que este es el lado de radiofrecuencia, va a tener filtros, un circuito llamado FEN-ID que maneja líneas TX, RX. Vemos que todos sus circuitos van a trabajar, van a recibir líneas TX, RX, receptor y transmisor. Pero hay una diferencia, que estos circuitos, no todos estos circuitos trabajan bidireccionales, no son dual band, ¿no? Ellos trabajan, algunos circuitos trabajan en una sola dirección, ¿no? Ellos solo envían la señal de TX y otro circuito envía la señal de RX. No son como el frontend son bidireccionales, él sí es dual band, ¿no? Dual band. Vamos a ver que va a haber acá swag o LNA, que viene a ser filtros que acompañan al duplesor. Vemos que acá hay un duplesor. Como le dije, el duplesor, el frontend y el transceiver siempre se van a apoyar a través de filtros, porque estamos hablando de señales de referencia. Va a haber bastante filtro, por eso cuando ustedes ven una placa, a la hora ven un sector donde hay bastante filtro, bastante condensadores pequeñitos, todo eso es señales de referencia. Hay filtros de color azul, dan a tierra, uno piensa que están a tierra, pero realmente toda esa señal es de radiofrecuencia. Siempre nosotros tenemos que chequear lo que es la antena, los filtros. A veces hay personas que suelen confundirse porque hay circuitos pequeñitos en forma cuadrangular que parecen circuitos, pero no son circuitos, son filtros. Son filtros que estructuralmente está diseñado como circuitos, pero en el plano esquemático podemos ver que trabaja como filtros. Los filtros realmente trabajan para situar, atenuar las señales, ¿no? Ellos, dependiendo de la estructura que lo hayan homologado, lo hayan situado para que él trabaje, lo que él va a hacer, él va a filtrar las señales de radiofrecuencias altas y bajas, ¿no? Si él se encarga de filtrar las radiofrecuencias bajas, entonces cuando hay una refrecuencia alta, él se va a encargar de atenuarlas, ¿no? Porque él solo es pasabandas, ¿no? Es un filtro de pasabandas bajas. No lo quiero hacer confundir. Vamos a ir viendo que acá va a haber un switch, ¿no? Un switch de antena TRX, ¿no? De transmisor, va apoyado con un duplesor y van directamente al CPU de la radiofrecuencia, que viene a ser el transceiver. Muchas veces el proceso de llamadas, todo el registro de llamadas, a veces cuando nosotros queremos llamar y sale sin servicio, y no es porque el email esté en lista negra o esté reportado, es porque este circuito maneja el registro de llamadas, el proceso de llamadas, todo este circuito maneja. Y si el celular suele tener una caída, probablemente, dependiendo en los transceivers de marca MediaTek, suelen fallarse, ¿no? Nosotros tenemos que resoldar o reemplazarlos, ¿no? Vemos que este transceiver va a trabajar con unas líneas, ¿no? Así como el FEN trabaja líneas direccionales. ¿Por qué le digo direccionales? Porque van a un solo canal. Solo son TX, ¿no? Sale TX y RX. Solo envían la señal. En cambio, este transceiver no solo envía. Este transceiver es bidireccional. Él envía y el CPU manda otra señal a transceiver. O sea, el transceiver envía y recibe. Es transmisor y receptor.
igualmente que el procesador o la CPU. Vemos que ellos se van a comunicar a través de una línea llamado CPI, interfaz serial periférico, que trabaja con unas líneas MOS y MISO y entre otras líneas más que ya les expliqué en mi anterior video. Estas líneas se encarga de manejar las líneas de CLK en RCT y DIO, ¿no? Vemos que a través de estas líneas manejan lo que es la línea de datos, las líneas de entrada y salida de datos, la línea de reset, la línea de programación. Cuando termina un paquete de datos, esta línea se encarga de resetear. La línea de enable, de control, de habilitar. Y la línea de CLK, la sincronización, ¿no? Y bueno, muchachones, espero que realmente se hayan entendido toda esta parte de radiofrecuencias. Siempre revisen lo que es la antena, revisen los filtros, porque filtros sabemos que es un conductor, ¿no? Debe haber continuidad de un lado de su entrada a su salida. Y tenemos que revisar todas estas señales. Debemos revisar lo que es el transceiver, lo que es el front-end, lo que es el FEN y los filtros. Igualmente que los duplexores y los switch de antena. Todo esto debemos revisar. Espero que realmente les haya agradado la explicación básica y un poquito intermedia para que ustedes puedan entender muchas cosas. Vamos a ir un poquito. Quiero hacerle un segundo repaso, algo breve y mucho más práctico para que ustedes puedan entender más sencillamente. Nosotros primero tenemos que revisar la antena. Las antenas, darle un mantenimiento. Debemos revisar este circuito que maneja el switch o el cambio de bandas de 2G, 3G, 4G, que sabemos que todas estas bandas manejan el proceso de llamadas con el transceiver, ¿no? Debemos revisar los transceivers, debemos revisar los condensadores que alimentan cada circuito para que dicho circuito trabaje. Debemos revisar los filtros y debemos revisar las líneas. Todas las líneas, debemos revisar el cristal y nada más, no hay que complicarnos la vida. Vemos que los amplificadores de potencia suelen alimentarse con un voltaje de 4 voltios, la de transceiver un voltaje de 4 voltios o 2.8 voltios y a través de unos condensadores, ¿no? Estos condensadores están cercanos a este circuito. Tenemos que revisar voltajes, señales de referencia, hacerle buen mantenimiento y debemos revisar las líneas de la CPU, condensadores, dispositivos de CME cercanos, si no hay cortos, si no hay sulfato y todo lo demás, ¿no? Sabemos que el CPU es la unidad central master que procesa y ejecuta todos los datos, ¿no? Y va a tener muchos periféricos que él va a controlar, como así el periférico o sector de radiofrecuencia, el periférico o sector LCD, lo que es imagen, lo que es el audio, lo que es el flash, lo que es la carga, lo que es el SIN y lo que es todo circuito controlador, él va a manejar. Igualmente la memoria. La memoria es una función de cerebro que permite al organismo decodificar y almacenar, recuperar la información del pasado, ¿no? Él se encarga de almacenar todos los programas, el software del sistema operativo de nuestro equipo, ¿no? Y bueno, muchachones, siempre debemos revisar los PMIC. El PMIC también es un circuito muy importante que almacena lo que es los voltajes. Él es un convertidor, él recibe un voltaje de la batería y él saca muchos voltajes para alimentar así al LCD, al audio, al flash, al circuito transceiver, al circuito front-end, al circuito amplificador de potencia. Todo este PMIC va a estar alimentando. Por eso tenemos que revisar siempre los dispositivos de CME cercanos a estos circuitos integrados y revisar el oscilador. Y bueno, muchachones, espero que realmente les haya sido práctico con este proceso, este vídeo de información y realmente les pueda comprender todo esto, ¿no? No se olviden de suscribirse, activarse la campanita para más contenido y cuídense.